Bien, yo quiero en esta mañana compartir una predicación que Dios ha hablado a mi vida y yo sé que también hablará a tu vida. Y lo que voy a decir en esta mañana, estoy casi completamente seguro de que te ha acontecido a ti o te va a acontecer. Pero yo me atrevo a decir que te ha acontecido. O las palabras más bien que voy a decir, seguramente tú las has dicho alguna vez. Amén. Antes de decir el título, todavía no pongan el título. Antes de decir el título, vamos al libro de Éxodo. Libro de Éxodo, capítulo 10. Vamos a leer versículos 1 y 2. Éxodo, segundo libro de la Biblia. Éxodo significa salida. Amén. Es el segundo libro de la Biblia. Si se le dificulta encontrarlo, tenemos clases de discipulado también a las 9 de la mañana los domingos. Bueno, ¿lo tenemos, hermanos? Sonríen, por favor. Eso está mejor. Bien. Éxodo capítulo 10, verso 1 y 2 dice de la siguiente manera. Jehová dijo a Moisés. ¿A quién le dijo? A Moisés. Entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales. Verso número 2, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Amén. Gloria a ti, Jesús. Padre, te damos gracias por este precioso momento, por esta mañana. Desde muy temprano hemos estado aquí solamente para adorarte, solamente para entregar nuestro corazón a ti, Señor. Hemos podido, Señor, ser ministrados por ti, ver tu gloria desde la mañana en la oración y también en el estudio que tuvimos en el discipulado, Padre. Te doy gracias por este tiempo, este momento, Señor, para que tú también, Señor, te glorifiques en esta hora y ministres cada corazón que viene con hambre y con sed de ti, Señor. Háblanos primeramente a mí, Señor, lo que tú tengas para esta mañana y para cada uno de nosotros, Señor. Que nos vayamos de este lugar retados, Señor, con propósito, Señor, y con deseos de seguir buscando tu rostro y conocerte aún más, Señor. Bendice cada uno de mis hermanos que está aquí, Padre Santo, y que la bendición los alcance, Señor. Mi vida también la pongo en tus manos para que sea tu Espíritu Santo el que me unjas, el que me dé el poder, el que me dé la unción para yo poder predicar tu palabra, Señor. Llévate lo que no te glorifica de este lugar, reprende al devorador todo que venga en contra de la palabra, de los equipos. Todo, Señor, lo reprendemos y lo echemos fuera de este lugar. Y, Señor, y declaramos que este lugar es casa de Dios para gloria de tu nombre, mi Señor. Amén, amén y amén. Bien, ahora sí el título es muy peculiar y es ¿por qué, Señor? Por eso yo creo que ustedes, cada uno de ustedes, en algún momento de su vida lo ha dicho. ¿Por qué, Señor? ¿Sí o no? Bueno. Bien, tengo preguntas para mí que seguramente no tienen respuesta. Hay preguntas que vienen sin la respuesta y la respuesta seguramente no la vamos a escuchar en esta tierra, sino que la vamos a escuchar ahí arriba. Hay muchas preguntas que sí hay respuesta y que seguramente Dios te las ha respondido en algún momento. Seguramente no te las ha respondido inmediatamente, pero ha pasado un tiempo y el Señor te ha respondido. Y tú llegas en un momento a decir, sí, era verdad. Recuerdo cuando yo me hacía esta pregunta, cuando yo tenía esta duda, pero ahora veo que sí, he estado aclarado. Ya el Señor me ha respondido. ¿Alguno le ha pasado esto? Amén, a mí me ha pasado un montón. Entonces, a lo largo de mi vida cristiana he hecho a Dios muchas preguntas que no me ha respondido. Entonces, yo voy a decir una serie de cosas aquí y usted se va a sentir identificado seguramente. Y si usted se siente identificado, usted dice amén, pero para usted solo. Ya, amén. O hace la cabeza así.
yo qué sé, afirma con algo o en el pensamiento le dice a Dios, sí, es verdad, sí, es verdad. Bien, empiezo entonces. ¿Están preparados? Muy bien. Bien. He pasado por situaciones extremas que Dios podría haber evitado que pasara. Ya todo el mundo hizo así. Claro, yo he vivido cosas, hermano, que ojalá Dios hubiera quitado de mí, que hubiera evitado que pasara. Pero pasaron, hermanos. Fue inevitable. Le he servido, le he buscado, he dejado comodidades por seguirle. Y aún así sigo experimentando situaciones incómodas, presiones, momentos en los cuales no sabía si iba a salir o no. Bueno, ya está cambiando la cosa. He vivido situaciones que sinceramente me han tentado a tirar la toalla, a desmayar, a echar para atrás, como a Pedro. Muchas ocasiones he querido dejar el llamado y volver a la antigua vida, el viejo oficio, la vida cómoda. Amén. Sí, seguro. Como Jacob he luchado mucho con Dios, discutiendo con Él, preguntándole cosas, pidiéndole explicaciones. Porque honestamente, hermanos, hay muchas cosas que aún no entiendo. Muchas veces mis oraciones han sido, ¿dónde estás, Dios? ¿Qué estás haciendo, Dios? ¿Por qué, Dios? Muchas veces, hermano. Muchas veces. ¿Por qué, Señor? ¿Dónde estabas tú? Hay preguntas de las cuales no tienes respuestas. ¿Por qué preguntamos las cosas? Por curiosidad, por ignorancia, por necesidad, por costumbre. El preguntar es parte de nuestro lenguaje y de nuestra vida cotidiana. ¿Por qué pregunta usted? Porque necesitas una respuesta. ¿Estamos aquí, iglesia? Deja al Ujier tranquilo, que él acomoda a sus personas tranquilito. Tú mírame a mí, pero antes de mirarme a mí, mira al Señor y escucha la voz del Señor. ¿Por qué preguntas? Para saber. Por curiosidad, tal vez, muchas veces preguntamos por curiosidad. Vamos a ver qué pasa, a ver, es que estoy tan curioso que quiero saber a ver qué es lo que pasa allá, porque veo mucha gente ahí correr y todo. Pues voy a ver por curiosidad. Un día hice eso por curiosidad y nunca más me volví a hacer eso, hermanos, porque me sacaron corriendo. Entonces, preguntamos muchas veces por curiosidad. Por ignorancia, claro, nosotros preguntamos por ignorancia porque necesitamos saber. Yo muchas preguntas las hago es porque no sé, porque ignoro y necesito una respuesta. También pregunto por necesidad, porque tengo una necesidad y necesito que esa necesidad sea suplida. Pero también puedo hacer preguntas por costumbre, porque estoy acostumbrado, porque si no preguntan otros, pues yo pregunto, porque es el único que pregunta, etcétera, etcétera. Entonces lo cojo como costumbre el preguntar. Pero iglesia, déjeme decirte que el preguntar es parte de nuestro lenguaje y de nuestra vida cotidiana. Necesitamos preguntar para aprender. Caemos fácilmente en nuestras frustraciones y desengaños. La mente nos transporta a ese vacío de ansiedad, del que salir requiere un gran esfuerzo. No nos explicamos cómo llegamos a esas situaciones. A veces tampoco tienen explicación. Puede que nos hagamos excesivas preguntas acerca de todo, o que pretendamos que todo sea lógico o que tenga alguna razón, pero por supuesto una razón que nosotros podamos entender. Todo lo que no es lógico en nuestro pensamiento no lo vemos como una respuesta, solo como un problema. No nos gusta estar en situaciones que nos agobian y nos gusta dar respuesta a todo. Amén. No nos gusta pasar por situaciones. Y si estas situaciones son difíciles, menos todavía nos gusta. Pero para adquirir una respuesta, sobre todo de parte de Dios, necesitamos pasar por situaciones.
Si no, no hay respuestas. ¿Te haces preguntas, hermanos? Amén, nos hacemos preguntas. Y casi a diario. La Biblia está llena de preguntas. ¿Cree que Jacob no preguntaría por qué, Señor, cuando dijo cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Estoy hablando de Job, no de Jacob, de Job. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado, dice Job. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? Eso estaba diciendo Job, pasando la situación que estaba pasando. Él no entendía, como tal vez tú y yo no entendemos situaciones parecidas o similares a las de Job. No entendemos, y por el no entender hacemos preguntas. ¿Y a quién le hacemos la pregunta? A Dios. ¿Cree que Abraham, cuando escuchó la voz de Dios pidiéndole a su hijo, no diría, ¿por qué, Señor? ¿Cree que Adán, al ver a Caín con las manos manchadas de la sangre de su hermano, no preguntaría, ¿por qué, Señor? ¿Acaso Jacob no se quejaría cuando perdió a José y diría, ¿por qué, Señor? ¿Cree que Ezequiel no tendría un porqué cuando Dios le quitó a su mujer solo para darle una lección al pueblo de Israel? ¿Cree que Oseas no preguntaría en más de una ocasión, ¿por qué, Señor, cuando veía que la prostituta con la que Dios le ordenó que se casara se iba tras otros hombres mientras él tenía que quedarse cuidando a sus hijos? ¿Has preguntado a Dios alguna vez, ¿por qué, Señor? ¿Por qué la muerte de mi hijo? ¿Por qué la muerte de mi cónyuge? ¿Por qué, Señor? Si él era un buen hombre, si él te amaba, ¿por qué de mi hijo que está ahora en la cárcel, que está allá injustamente? ¿Por qué muere? ¿Por qué murió mi hijo siendo un buen muchacho que no se metía con nadie? Y usted puede hacerse muchas preguntas y yo sé que usted algún día ha dicho, ¿por qué, Señor? No lo entiendo. Hay cosas que no lo logro entender. Vamos a Eclesiastés un momento, capítulo 11, verso 5. Eclesiastés capítulo 11, verso 5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o como crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Amén. ¿Se entiende? Ignoramos cómo ese bebecito va creciendo en la barriga de aquella mujer, cómo se va formando los huesos, los ojos, las cejas, todo. El Señor lo va puliendo, el Señor va poniendo los detalles, el Señor va haciendo todo lo que tiene que hacer bonito en uno. Por eso nacimos tan guapos todos. Pero llegamos, ni nos imaginamos cómo hace el Señor para poder que esa criatura vaya creciendo y vaya cogiendo forma, vaya cogiendo peso ahí en ese vientre de la madre. No entendemos las cosas de Dios. Y Dios actúa como Él quiere, no como nosotros queremos. Hay respuestas de Dios que nos van a gustar, pero hay respuestas de Dios que no nos van a gustar, y aún Dios dándonoslas, no las vamos a entender aún. Cristo le dijo a Pedro, las cosas que hoy te están pasando, te están sucediendo, no las vas a entender, pero vas a llegar un momento en que la vas a entender. Vas a encontrar la respuesta. Ahora estás en un ¿por qué, Señor? Pero luego entenderás el por qué. Muchas veces me he podido sentir incomprendido por Dios. Muchas veces, hermano, como si le estuviera reclamando a Dios, como si Él fuera el culpable de todo, hermano. Cuando a veces entramos en ese ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Le estamos echando la culpa a Él, como si Él tuviera la culpa de todo lo que nosotros pasamos. Hay veces gran mayoría de las cosas que pasamos por culpa nuestra.
porque nos metemos en cosas tremendas que no debimos habernos metido, porque no seguimos un consejo, nos dijeron no vayas allá, no te metas con esta persona, no hagas este negocio, y lo hemos hecho, y nos hemos metido en un sinnúmero de problemas, y sale la pregunta, ¿por qué, Señor? Y el Señor no tiene culpa alguna. Yo no entendía nada de esto, hermanos, hasta que leí un versículo. Y ese versículo se lo voy a compartir a ustedes y hermanos. Ese versículo es para memorizarlo. Ese versículo es para que usted lo escriba ahí en la nevera, que es el lugar donde más frecuenta. Ese versículo es para que lo subraye en esa Biblia, le saque una flecha, haz lo que tú quieras, pero que no se le olvide, por favor, ese versículo. ¿De acuerdo? Mateo capítulo 27, verso 46. Mateo 27, verso 46. ¿Lo tiene, hermano? Vale. 27, verso 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesucristo, Jesucristo nuestro Dios, Jesucristo nuestro Rey, Jesucristo nuestro Salvador, Jesucristo nuestro Señor, dijo esas palabras ahí en esa cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hubo un por qué también ahí, siendo Jesucristo Dios. Hubo un por qué. Él que estaba entregando su vida, derramando su sangre, que había sido bofeteado, azotado, que todas las heridas eran una sola llaga horrible. ¿Se imagina tú el dolor que él estaba pasando ahí? ¿Tú te imaginas ese momento? Dice desde la hora sexta hasta la hora novena. La hora sexta es el mediodía, las 12 del día. La hora novena son las 3 de la tarde. 3 horas ahí en eterno sufrimiento, el final de nuestro Señor Jesucristo. Y Él exclama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando yo leo esto, me quedo sin palabras, hermanos. Cuando yo leo esto, Dios mío, y yo que me quejo de que la uña del dedo gordo del pie la tengo rota, o que me duele cualquier cosa, o que no me salió un negocio, o que cualquier cosa, hermano, y yo me quejo y yo voy a quejarme delante de Dios y le digo: ¿por qué, Señor? Y veo ahora este panorama y veo que el Señor también tuvo un porqué. Hermanos, aquí no dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Dice Dios. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Dios está actuando aquí como un juez, no como padre. Y Dios es un juez justo, hermanos. Y Él te va a responder en su tiempo. Tú vas a entenderlo en su momento. A Dios es difícil de entender, pero lo vamos a entender. ¿Sabe cuándo tú y yo empezamos a entender a Dios? Y necesito decirlo, hermanos. Y agárrese de su silla. Cuando usted y yo vengamos aquí al templo a verdaderamente a buscar a Dios. Cuando venimos temprano a la iglesia. Cuando venimos a lo que venimos. Si usted viene a derramar su corazón delante del Señor, a buscar a Dios, a tener ese propósito de conocerlo, usted lo va a encontrar. Y va a encontrar respuestas a granel que seguramente antes estaban por ahí. Pero ahí empezarás a entender quién es Dios y por qué actúa de esa manera. Amén. Gloria a Dios. Jesús sabe, Él conoce, Él comprende, Él sí entiende. Él entiende más que cualquiera de nosotros porque Él pasó lo que pasó. Y Él sabe lo que usted está pasando y lo que yo estoy pasando y lo siente así.
Y Él por eso está aquí, para acompañarnos en esa lucha, para darnos las fuerzas y para darnos la fe necesaria para nosotros salir adelante. Siguen habiendo cosas que no comprendemos, cosas que quizás nunca llegaremos a comprender, pero hay algo que sí podemos entender, o que yo entiendo hoy, hermano, que sí he experimentado, que sí puedo declarar a voz en cuello, que Dios nunca se equivoca, que Él tiene un propósito con mi vida, que sus promesas son verdaderas, que Dios comenzó la obra en mí y ha prometido terminarla, que el Dios en el cual yo creo nunca ha perdido ninguna batalla. Eso sí lo tengo yo claro, hermanos. Y para yo tener esto claro, yo necesito conocerle a Él para poder afirmar esto. Ahora sí, Éxodo 10, 1 y 2. ¿Qué le dijo Moisés? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Que fuera ante Faraón. Pero ¿qué iba a hacer Dios con Faraón? Le iba a endurecer ese corazón. Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos mis señales. Voy a tomar 3 puntos muy rápidamente. He dedicado más tiempo a la introducción, pero son corticos, intento ir rápido. 3 puntos que aparecen aquí en el verso número 2. Entonces dice Dios a Moisés: Él ha endurecido el corazón de Faraón y el corazón de todos sus siervos que le sirven a Faraón, para mostrar entre ellos mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Dios. Hay 3 paras aquí. El primer para es para mostrar mi poder. Dios hace cosas para mostrar su poder. Las cosas que Él hace en medio de las circunstancias que tú y yo vivimos es para mostrar su poder. Iglesia, es para eso. Entonces, la palabra para en hebreo significa propósito. El para significa propósito. Hay algo que Dios quiere, hay algo que el Señor ya tiene determinado para ti y para mí, que se llama propósito. Y nuestra vida son propósitos a seguir. La vida son propósitos a alcanzar, siempre metas a alcanzar. Y Dios es el Dios de los propósitos. Amén. Entonces entra en la presencia de Faraón. Me está hablando aquí: entra en la prueba, entra en el horno, entra en las aguas, entra en la situación difícil. Porque ahí en esas situaciones es donde se ponen duras las cosas. Cuando tú estás en medio de esa prueba difícil, se ponen duras las cosas. No ve salida, no ve respuestas, no ve quien le eche una mano, no ve quien le hable o le dé un versículo para apoyarlo, no hay quien le llame, no hay quien le ponga un WhatsApp. Está tremenda la cosa ahí, pero déjeme decirle que Dios está ahí contigo. Es un propósito que Dios tiene ahí contigo y está trabajando. Es un para. No debe haber un porqué, hermanos. Yo creo que de aquí en adelante ya no debe haber un porqué, sino un para qué. Exactamente, un para qué. O sea, un propósito. ¿Qué quieres con esto, Señor? ¿Qué quieres con esto que estoy pasando? ¿Para qué, Señor? Dame una respuesta, explícame. ¿Y sabe cuándo el Señor comienza a darte una respuesta? Cuando usted tiene esa hambre y sed de Él, cuando le ama, cuando derrama su corazón a Él, Él comienza a darte respuestas. Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. En otras palabras, para que el poder de Dios se manifieste. Si ese hombre no está ciego, no pasa nada. Pero Dios permitió que naciera ciego y estuviera un tiempo ciego, para luego hacer el milagro y que la obra de Dios, el poder de Dios, se manifestara en aquel hombre. Gloria a Dios.
¿Qué pasó con Lázaro? Estaba enfermo, estaba que se moría, mandaron a llamar a Jesús, Jesús no venía, Jesús se tardó, Lázaro murió, Lázaro fue sepultado. ¿Y qué preguntaría María y Marta? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué te tardaste tanto? Es más, cuando Él llega, como que le recrimina: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Hermanos, tal vez María pensaría eso. O tal vez pudo haber dicho: ¿para qué, Señor? ¿Para qué esta espera? ¿Para qué mi hermano muerto? ¿Para qué? Pero hermanos, si esto no hubiera ocurrido, si esto no hubiera pasado, si el Señor no hubiera permitido que este hombre muriera, entonces no se hubiera escuchado: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No se hubiera escuchado, hermanos. Y gloria a Dios por ello. No se habría oído las palabras, Lázaro, ven fuera. No se hubiera escuchado porque no hubiera muerto. Si el Señor hubiera venido pronto y lo hubiera sanado, ¿qué hubiera pasado? Hubiera sido otro milagro más, un milagro cualquier otro. Pero tuvo que pasar esto hasta el extremo para Dios demostrar su poder. No se habrían oído las palabras y el que había muerto salió. Nada de esto se hubiera escuchado. ¿Qué pasaría con tu problema? Si se hubiera resuelto así, tal vez no hubieras aprendido lo que has aprendido después del problema. Tal vez no hubieras conocido a Dios en la dimensión si el problema se hubiera resuelto ya. Pero tuvo que el Señor permitir que pasara, que esperar hasta que llegó el momento en que hubo la respuesta y la bendición de Dios. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? Cuando pasamos por situaciones que no logramos entender y decimos al Señor ¿por qué? El Señor nos responde: para mostrarte mi poder. 2. Primero era para mostrar su poder. 2, para que lo cuentes a tus hijos. Porque todo eso que te está aconteciendo, tienes que contárselo a tus hijos. Primero, para que no pasen, seguramente si cometiste algún error o algún pecado, para que ellos no lo pasen. Entonces tú le dices a tu hijo: no vayas por allá porque a mí me pasó, cuando yo pasé por allá, me pasó esto, y yo no quiero, hijo, que a ti te pase. ¿Sí o no? Yo creo que los padres aquí le dicen eso a sus hijos. Y se lo seguirán diciendo. Y ellos: no, papá, es que yo. No, papá, es que yo. Bueno, pues vaya. ¿Sí o no? Pero se lo dijo. Lo importante es decírselo. Los niños hay que traerlos a la iglesia para que escuchen, para que canten, alaben a Dios, para que aprendan ahí en la escuelita dominical. Que cuando ya entren a la adolescencia o a la juventud se apartan. Bueno, eso es su problema, esos son ellos. Pero la parte nuestra la hicimos. Amén. Entonces, tienes que contarlo a tus hijos. Cada circunstancia, cada problema, situación difícil por la que Dios te permite pasar, tiene un propósito. Y número 1 es mostrar su poder. Y número 2, que cuentes a tus hijos. Que ellos conozcan a ese Dios de poder. A ese Dios que sacó a mi padre y a mi madre de esa situación tan difícil. Y que los puede sacar a ellos también. Amén. Salmo 78. Salmo 78. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera. Y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios
su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz, rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Entonces, ¿cuál era desde el principio el Señor quería? Que todo esto se supiera, que tú contaras a tus hijos, a tus nietos, y estos a su vez le cuentan a sus hijos, a sus nietos, y etcétera, etcétera. Y eso es el Evangelio. El Evangelio tenemos que transmitirlo a todos, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros amigos, nuestros vecinos, compañeros de trabajo. Hay que irles transmitiendo. Amén. Porque así como tú y yo conocimos el Evangelio, que nos lo transmitieron, así nosotros también debemos transmitirlo. ¿Le estás contando a tus hijos, a tu familia, a tus amigos las cosas que Dios ha hecho contigo? El mejor testimonio es el personal, el tuyo, no el testimonio del otro. No, el personal. Por eso, hermanos, Dios es así. Dios nos hace pasar por las aguas tremendas para que tú, primero que todo, confíes en Dios, creas en Dios, le conozcas a Él, sepas el poder de Él y luego testifiques a los demás de que tú pasaste por ahí. Gloria a Dios. Tercer punto y último, para que sepáis que yo soy Dios. Y aquí es lo que yo te decía antes. Necesitamos, iglesia, conocer a Dios. ¿Vamos a la iglesia a alabar a Dios? Sí, vamos a alabar a Dios. Comienza aquí el coro a cantar y todos con las palmas, gloria a Dios. Eso es lo que hacemos y gloria a Dios y estamos aquí un tiempo alabando y glorificando a Dios. Pero yo creo que va más allá, un poco más allá de alabarlo, de cantarle palmas y todo. Es de conocer su persona, su esencia. Yo para cualquiera de ustedes que tienen una amistad, para usted entablar una amistad y conocerla necesita tiempo, necesita pasar tiempo con la persona, necesita hablar con ella, llamarle, no importa. Ahora estoy pasando una crisis, la crisis que sea, pero yo confío en ti, Señor. Yo sé que tú nunca te equivocas, que nunca llegas tarde, que suple la necesidad de tu pueblo, que está ahí siempre pendiente para ayudarnos, para brindarnos su mano, que nunca, nunca, nunca se ha cortado su mano de bendición para nosotros. Y Dios va a hacer cosas importantes. Cierra tus ojitos. Cierra ahí tus ojitos. Y medita, por favor, en esta palabra. Dios no la trajo por casualidad. Tú y yo hemos estado pasando circunstancias y siempre ha habido una queja delante del Señor. ¿Por qué, Señor? Eso es una queja. Pero nosotros no lo entendíamos así como una queja. Y el Señor, caballero, santo, hermoso y precioso, siempre nos da las explicaciones pertinentes. Tal vez habrán preguntas sin ninguna respuesta, pero Dios en su soberanía grande y majestuosa se las guarda y algún día nos las enseñará. Pero las que necesitamos saber nos las deja saber aquí en la tierra. Hermano y hermana, tú estás en el propósito de Dios. Tú estás en medio de un propósito en el cual el Señor determinará cuándo terminará. Tal vez tú viste, Señor, cómo empezó esa necesidad, pero tú no sabes cuándo va a terminar. Pero en su omnisciencia, el Señor sabe cuándo vas a salir de aquello. Pero lo que el Señor quiere de ti es que confíes en Él, que le conozcas, que experimentes a ese Dios poderoso, ese Dios que tal vez te hizo un milagro hace un tiempo atrás, pero tú te olvidaste de Él. Tú ya no te recuerdas de dónde, ni siquiera de dónde te sacó el Señor. Pero el Señor quiere volvértelo a recordar, o quiere volver a que tú en tus labios expreses que el Señor es poderoso, que es fuerte, que es grande, y que tú lo testifiques a los demás, que tú no te quedes con eso,
sino que tú lo des a los demás. Testifique que tú tienes un Dios poderoso, que en medio de la angustia que pudo haber pasado y que muchos seguramente te señalaron, que muchos te acusaron, que muchos te dijeron, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué sigues ese Dios? Dios te sacó adelante. Dios te puso sobre esa roca. Dios te puso sobre peña y puso alabanza, un cántico nuevo en tu boca. Y hoy, aunque no tengas mucha cosa, aunque no tengas bienes seguramente materiales, pero le tienes a Él. Le tienes a Él, que es lo más importante. Por eso, iglesia, aprende a conocer a Dios. No conozcas o no escuches solamente a un Dios que hay que alabarlo y adorarlo, que sí hay que hacerlo, pero conózcalo en su esencia, en su amor, en su misericordia, en su ternura, en su compasión. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Bendita sea tu palabra por siempre, Señor. Glorifícate, Señor, en cada corazón. Tú has hablado a mi vida y yo espero que hayas hablado a tu iglesia también en esta mañana. Señor, necesitamos de ti, pero necesitamos conocerte primeramente a ti, Señor. Gracias, Dios. Gracias por mostrarte, por mostrar ese amor hacia nosotros, por mostrarse tal y como es, Señor. Bendice tu iglesia en esta mañana. Bendice cada hermano y cada hermana, Señor, que está en este lugar. Que las circunstancias de la vida que está pasando cada uno de ellos, Señor, sean con una finalidad, y es el que te conozcan a ti, Señor. Gracias, Padre. Muchísimas gracias te da mi vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ofrézcale un aplauso al Señor.